de inmoralidad en la Iglesia Católica. Yo tuve hace poco en mi canal a un sacerdote, el sacerdote Alberto Atié, es buen amigo mío. Él tuvo que salir huyendo de la Iglesia Católica porque desentrañó todo el pecado de la pederastía que hay en el clero. Exhibió públicamente a Juan Pablo II como encubridor de pederastas y exhibió al cardenal Norberto Rivera. Y con todo, en vez de reconocer los errores, a Alberto Atié le ofrecieron dinero para que se callara. Y le dijeron, si tú dejas de, empujar esta narrativa, ¿no?, de la pederastía en la iglesia, te ofrecemos hacerte cardenal. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablo del catolicismo, yo digo, bueno, la Biblia habla de este tipo de iglesias, como la iglesia de la Odisea, de que estando ciegas, desventuradas, miserables y dignas de lástima, aún así dicen, yo soy rico y me he enriquecido. Esa es la evidencia de que hay personas que pueden ser jactanciosas en cuanto a su prosperidad, estando muertos por dentro. Y cuidado con esa prosperidad. Bien, cuando nosotros leemos el texto nos damos cuenta que en realidad la iglesia de la Odisea era una iglesia, que estaba pronto a que su candelero fuera quitado en medio. Y le dice a Jesucristo, no, tú eres un miserable. Mire las palabras tan duras, ¿no? Eres un miserable, eres digno de lástima, estás pobre, ciego y desnudo. Mire la yuxtaposición, ¿no? Ellos se jactan, somos ricos, no tenemos necesidad. Y Jesús dice, no, eres pobre. Pero tenemos otro contraste. Si usted va conmigo a Apocalipsis en el capítulo 2, el versículo 9, usted encuentra todo lo contrario, una iglesia sumamente pobre a la que Jesucristo alaba y le dice, pero eres sumamente rico. ¿Qué cosas? ¿Cómo son las cosas en el reino de los cielos? No dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice, sumamente rico. Se fijan qué holístico es la vida espiritual. Entonces, cuando hablamos de prosperidad, siempre tenemos, hermanos, que en esa sinergia orar como oraba el apóstol Juan y decir, yo deseo, querido hermano, dice tercera de Juan 1, versículo 2, que seas prosperado ciertamente. Porque no estoy hablando en contra de la prosperidad, sino a favor de la prosperidad. Que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí hay algo muy interesante porque en este pasaje Juan utiliza un verbo es pasivo, eudostai, que implica lo material, lo físico y lo espiritual. Y se espera de eso porque la Biblia dice, cuando reunáis, según hayáis prosperado, ¿verdad? Según hayáis prosperado en tu trabajo, según hayáis prosperado en las cosas que haces, apartad un poco y dadlo a la iglesia del Señor. Eso dice 1 Corintios. Entonces se espera que los creyentes prosperen. Y se espera también que nuestra oración sea prosperar en todas las cosas, no solo económicamente, sino en la salud. Porque sin salud, ¿qué tenemos? Por supuesto que nada. Y cualquiera de ustedes que vaya a un hospital y que vaya y predique el evangelio ahí y empatice con los enfermos, se va a dar cuenta que muchos de ellos cambiarían todo lo que tienen, sus riquezas, sus carros, posesiones, por tener un minuto de salud en casa con la familia, ¿verdad? Entonces la prosperidad tiene que ser holística y por eso nuestra oración debe ser en ese sentido. Algo más interesante en el capítulo de tercera de Juan es que el verbo eudostai, vuelvo a repetir, está en forma pasiva, lo que sugiere que tú como individuo no te prosperas a ti mismo, y aquí hablamos de la soberanía de Dios. ¿Qué significa esto? Que eres el receptáculo de la bendición de Dios. Por eso, hermanos, y creo que se van a alegrar conmigo, cuando alguien tiene la posibilidad como creyente de hacerse de un carrito nuevo, eso es la bendición de Dios. Cuando alguien tiene la oportunidad de sanar alguna enfermedad, estás siendo el receptáculo de la bendición de Dios. Cuando alguien recibe algún don, está siendo el receptáculo de la bendición de Dios. En todo sentido, nosotros que vivimos bajo su soberanía y estamos en su mano, podemos realmente ver la prosperidad en todas las facetas de nuestra vida, ¿verdad? En tercera de Juan, capítulo 1, nos habla de la prosperidad espiritual, salud del alma, crecimiento espiritual. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos pasando por un desierto y oramos, Señor, sácame de aquí, por favor, abre los cielos, envía tu agua de vida, sácame de aquí, Señor, estoy seco? Y empezamos a sentir la presencia del Señor en nuestros corazones, se empieza a renovar nuestra fe, los huesos secos se reavivan, pues estamos siendo receptáculos de la bendición divina. Ahí lo tienes. Pero también es cierto, hermanos, que muchas veces nosotros oramos por salud física. Ahora que se dio la pandemia del COVID, yo estuve a punto de irme de este mundo, porque ahí en la familia todos nos contagiamos y estuve a punto de partir, estuve con oxígeno en la casa, mi familia ahí llorando y mi esposa al lado orando por mí, ¿no? Y cuando yo me levanté de ahí, mientras veía que mucha gente moría, dije, fui receptáculo de la bendición divina. Porque Dios dijo, aún no, levántate. Pero también tenemos la prosperidad material en la Escritura. Ahora, de hecho,
me llama mucho la atención, y voy a hacer el contraste con la Iglesia Católica, pero a mí me llama mucho la atención que a Satanás parece molestarle mucho que Dios bendiga a sus siervos. Si tú vas al libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 10, vas a encontrar de inmediato que uno de los reclamos que Satanás hace es la prosperidad de Job. Es decir, Satanás no está contento porque en Job se cumplía lo que dice el Salmo 5:12. El Salmo 5:12 dice acerca del Señor: pero tú, Señor, bendices al que te obedece, como un escudo lo cubres a tu favor. Y me parece bien interesante que es lo que le reclama Satanás a Dios. Job 1:10 dice: pero ¿no has hecho tú una valla alrededor de él y de su casa? ¿No has hecho una valla alrededor de todo lo que él tiene? ¿No lo has cubierto por todos lados? Bendijiste el trabajo de sus manos, sus posesiones aumentaron en la tierra. Y entonces, como está molesto por esa bendición, él exige algo. Dice: extiende tu mano y quítale todo eso. Ah, por supuesto. Por supuesto. A ver, si tú me dejas a mí en la calle, yo tengo 2 niños, ¿verdad? Y hay una frase aquí en México que dice: bueno, nosotros como quiera, pero los niños, ¿verdad? Entonces, por supuesto que la prosperidad económica importa. Y si yo puedo aguantar el hambre, mis hijos no van a poder. Por supuesto que a Satanás le interesa que yo sufra en ese sentido. Y si él puede desmoralizarme, tumbarme, quitarme, por supuesto que lo va a intentar. Por eso yo no solo oro en un sentido fanático, no por solo lo espiritual, también oro por lo material. Y a ver, Salomón tenía una oración muy interesante. Les decía: no me des riqueza para que te niegue, ¿no? Dame lo justo para que yo me mantenga firme en tus caminos. Ahora miren, hermanos, para quien piensa, ¿no?, que el Señor, como dice la Iglesia Católica, ve la pobreza como con ojos positivos y, a ver, los pobres son pobres, tienen el reino ganado per se, que es la doctrina social de la Iglesia. Nosotros nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante en las Escrituras. La prosperidad está en la Biblia. Y como nosotros vivimos en la tierra, no es difícil pensar en las bendiciones que de ella, por amor al Señor, podemos gozar. Mucha gente quizá no sabe que el mundo en el que vivimos, vuelvo a repetirlo como dije al principio, fue modelado por el protestantismo. Y le debes tanto al protestantismo y a esos grandes hombres que murieron perseguidos, murieron en la hoguera, murieron a causa de la persecución de, traducir las Biblias, predicar la palabra y también legarnos el nuevo mundo en el cual nosotros nos desarrollamos. Pero hay varias cosas que tú no sabes que provienen del protestantismo. La cultura del ahorro. Eso no lo sabías, ¿verdad? La cultura del préstamo, la cultura de la inversión y la cultura del trabajo son netamente legados de la cultura protestante. Y entonces tenemos, por ejemplo, la escuela clásica de economía, ¿no? De esas rivalizan, la escuela keynesiana y la otra escuela de economía, porque hay una escuela que dice ahorremos. Y el protestantismo dio a luz a un nuevo tipo de rico. Ya no era el rico con la mitra papal, con la triple corona, con la ropa, el rico